Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos a la presente emisión del programa En la Polémica. Tenemos una emisión especial de este programa de opinión de la televisión nacional. El 23 de diciembre del año 2011, después de 16 años de haber vivido exiliado en Costa Rica, regresó al Ecuador, al país, el economista Alberto Dajic Garzosi. En algunas ocasiones vino al país, pero por visitas fugaces, podríamos decir. Dajic abandonó el Ecuador el 12 de octubre de 1995 y pidió asilo en Costa Rica por considerarse un perseguido político. La justicia ecuatoriana lo acusó de peculado y malversación de fondos. El presidente actual de Ecuador presentó ante la Asamblea Nacional un pedido de amnistía. El ex vicepresidente Dajic dijo sobre Correa: agradecí, se refiere a Correa, cuando pidió la amnistía por mí en el Congreso, y vuelvo a agradecer sus palabras, agradezco su frontalidad, su valentía. Finalmente, la justicia ecuatoriana le sobreseyó y sobre el proceso judicial a esta hora no existe ninguna tramitación judicial. Ahora ha transitado mucha agua bajo el puente y las circunstancias del Ecuador han requerido la presencia del ex segundo mandatario en diversos escenarios y foros nacionales. Ahora tenemos la oportunidad de una presencia pública para conocer su opinión, su criterio, su reflexión sobre lo que está ocurriendo con nuestro país. El Ecuador asiste a un periodo cargado y turbulento en lo político, social y fundamentalmente en lo económico. Por ello, la voz del economista Dajic se vuelve sustancial para tener una mirada variada, plural y amplia del momento actual que vive el Ecuador. Se vuelve oportuno tener la voz y el pensamiento de Alberto Dajic en circunstancias en que el Ecuador vive una crisis económica, que el gobierno anuncia, por ejemplo, un recorte para el presupuesto del próximo año de 7.000 millones de dólares en relación con el actual. Tendremos en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas, ya se han dado algunas luces, qué es lo que va a ocurrir alrededor de las enmiendas constitucionales y claro, habrá que conocer finalmente de qué modo se resuelve este tema de orden político. En fin, hay algunos asuntos que queremos tratar y por ello, como hemos señalado, la presencia de Dajic aquí se vuelve fundamental. Señor economista, bienvenido, gracias, es un honor para nosotros tenerlo este día aquí en nuestro programa. Y quizás algo de lo que hemos señalado. La primera parte quisiera yo pedirle una apreciación. ¿Cómo está el caso suyo? ¿De qué modo usted se presenta hoy ante el país? Adelante, le escuchamos. Licenciado Carrión, don Andrés, gracias, realmente gracias. Viejo amigo. La situación de mi caso es que fue insólitamente anulado por segunda ocasión. El caso mío fue anulado en el año 2005, luego por pactos políticos se anuló la anulación, un caso inconcebible para lograr mediante esa movida política de la justicia que un ciudadano ocupe la presidencia de la Corte que no le correspondía por méritos, le correspondía a otro jurista. Al doctor Troya, para ser más exactos. Entonces el caso fue anulado por segunda vez y está totalmente terminado el proceso. De modo que usted, por ejemplo, asiste a esta comparecencia, a esta convocatoria que yo le he formulado con la autoridad sin ningún resquemor, sin ninguna dificultad. Bueno, ha sido 2 veces anulado el caso. Yo creo que ya más que eso es un récord mundial. 2 veces anulado. 2 veces anulado. Yo señalaba que el país está viviendo un momento de turbulencia, de dificultad. La institucionalidad me preocupa, economista. ¿Cómo advierte usted lo que está ocurriendo en el país en el orden institucional?
la justicia, por ejemplo, la función legislativa, qué ocurre con las Fuerzas Armadas, la institucionalidad. Bien, yo he intencionalmente evitado pronunciarme sobre temas que puedan tener olor a lo político. No es que nunca lo vaya a hacer, no es que no pueda hacerlo, pero he estado tan preocupado de la grave situación económica. He estado tan embebido en estudiar el problema económico y proponer alternativas. He estado tan concentrado en decirle al Ecuador que el problema es el modelo económico, que comprendamos que no es la caída del precio del petróleo lo que nos tiene así, que eso es un detonante para una crisis. Y he propuesto soluciones. Como esa ha sido la realidad, no he querido desenfocarme. Usé en el debate, que lo llamé conversatorio por las reglas que no eran iguales para las dos partes, usé un ejemplo de un avión en emergencia. En un avión en emergencia el piloto tiene un protocolo: controle la nave y siga la lista de la emergencia. Y como economista sé que estamos en una emergencia. Y bueno, quiero decirle al país... Sí, está perfecto, pero en esa figura que usted señala del avión, yo le pongo el tema de la institucionalidad, porque son los elementos que contribuyen a que la nave se mantenga a flote. Entonces, si usted advierte que hay tensiones en el ala, que el motor no está bien carburado, que eventualmente hay dificultades en algunos otros de los instrumentos del avión, va a tener dificultades. La institucionalidad es cómo opera esa compañía aérea, la institucionalidad son las reglas que se han establecido en esa compañía. El momento de la emergencia no sirven para nada. Yo no digo que no haya que hablar de la institucionalidad. El Ecuador tiene un problema endémico de institucionalidad que no se ha resuelto. Ya está. El Ecuador tiene que resolver su problema de institucionalidad. Digo, sin embargo, en este momento, este sujeto, economista Alberto Dajic, quiere asegurarse que el país oiga todo lo que tiene que oír sobre la economía y que se la corrija, porque de no hacerlo no habrá instituciones sobre las cuales reconstruir, porque debemos evitar que la economía nos castigue a todos. Claro, y yo le insisto porque soy malcriado de alguna manera y soy insistente. Entonces le digo, en este escenario que usted plantea, la institucionalidad funciona para la economía. Póngase el caso Oxy. ¿Cómo entender una situación de esa naturaleza, el rol de la justicia? Porque eso tiene que ver con la economía. Nos va a costar como $1.200 millones, economista, atender el laudo arbitral que se formuló por parte del CIADE. Sí, y el laudo está ya sentenciado, si se puede decir. El laudo es definitivo. Es definitivo, ¿no? Vinculante, que llama. Es vinculante y habrá que pagar. Eso, pues, al igual que ciertas cuentas que no están sinceradas en la economía, como la deuda hacia los constructores, como lo que se le debe a los hospitales por planillas de servicios médicos, como lo que se debe a otras instituciones del Estado desde el presupuesto general de la Nación, son elementos que añaden al déficit visible que uno tiene en el presupuesto. De tal suerte que hay que entender que ese déficit que de por sí hay que financiar y sobre el cual las cifras que estamos estudiando a profundidad del presupuesto del próximo año indican que hay que financiar 2.000 millones, ya veremos si es así. Sobre esa cifra hay que añadir toda esta deuda que requiere transparencia, que requiere que el país la conozca, por el bien del país, por el bien del gobierno, por el bien de todos. Entonces, son estos los temas que a mí me preocupan. Está bien, vamos a hacer entonces eso. Pero me continúo un ratito con lo de la institucionalidad, porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con el tema de la deuda, que es el Seguro Social. Es probablemente la institución más importante en el orden social y económica de esta nación. ¿Cómo lograr preservar una autonomía del IES, preservar y garantizar los depósitos que yo hago mensualmente para la jubilación o para la atención de salud? Y no echarle mano al IES. Usted planteó, por ejemplo, la posibilidad de la titularización de ciertos recursos del IES. A ver, entremos ahí. Correcto. Esa es una de las alternativas que yo he propuesto a la crisis.
Pero cuidado, don Andrés, cuidado, no para darle recursos al Estado. Ajá. La titularización que la hemos desaprovechado, que la hemos desperdiciado durante todos estos años en que el país está dolarizado. Si usted está dolarizado, ya es un país con gran atractivo para la inversión extranjera, porque usted no tiene el riesgo cambiario. ¿Cómo puede usted negar la bondad de un gran programa de vivienda? Nadie puede cuestionar que la actividad del IES de otorgar créditos hipotecarios tiene el impacto social beneficioso del empleo que genera la construcción y el enorme impacto social de que el pueblo y las clases medias bajas puedan tener una vivienda propia. ¿Quién puede cuestionar la bondad social de esto? Sin embargo, se pudo potenciar mucho más. ¿Cómo? Se toman las hipotecas, se establece un fideicomiso. Ese fideicomiso emite títulos, los títulos se los coloca en el mercado internacional donde hay un océano de recursos, los recursos vuelven a venir y se continúa haciendo más y más vivienda. Entonces, la idea que yo he dado no es para que esos títulos se emitan, venga el dinero al BIES y el gobierno le diga al BIES, mire, hombre, usted está con caja, tome estos bonos míos, que son muy buenos bonos, y se financie el Estado. Estamos muy claros que es para programas sociales, para fortalecimiento del BIES, que es fortalecer el IES. Eso tiene un candado, un control, que es el fideicomiso, según lo que le acabo de escuchar. Por supuesto. Esa es la instancia que controla que no se desvíe. Controla que las hipotecas, los dineros que se recogen de las hipotecas sirvan para pagar los títulos que se han emitido. Pero no puede ese fideicomiso controlar que cuando recibe el valor de la venta, el BIES emite los títulos, los coloca en el mercado internacional, recibe cash, dinerito, que lo deposita en el Banco Central. El fideicomiso no puede controlar que el gobierno le diga, a ver, tú eres entidad del Estado, que no lo es, dame esa plata que yo te estoy entregando bonos del Estado y financio mi déficit. Eso no lo controla, y tenemos... ¿Quién controla eso entonces? Eso tiene que controlarlo la opinión pública, la disciplina del gobierno, el propio BIES, porque si no, generamos un remedio peor que la enfermedad. Se va todo por ahí, pues sí, es una válvula. La idea de titularizar, y hay muchas cosas que se pueden titularizar, flujos de las metrovías, flujos de empresas municipales y de los consejos provinciales, flujos de la Junta de Beneficencia, de las universidades, que cuando se entiende en su conjunto cómo se maneja una economía, en una economía dolarizada, usted puede atraer millones de dólares al Ecuador, que los hemos ahuyentado, que significan desarrollo y significan política social, significan atender las necesidades de la población. Política social me parece muy interesante porque, claro, estas titularizaciones que usted señala que se podrían implementar siempre tienen un destino ya dirigido, digamos, un proyecto ya puntual, concreto, ¿verdad? En este caso, la vivienda, por sería, ejemplo. claro, la vivienda. En este caso, la vivienda. Los organismos seccionales que hemos, le repito, desperdiciado también al no crear esta conciencia del mercado de capitales, más bien al despreciar el mercado internacional de capitales, al decir que la inversión extranjera se lleva más de lo que trae, al poner el 5% y todas estas cosas. Cuando esto sucede y no se atrae el capital, se desperdicia la oportunidad de satisfacer necesidades sociales. La política económica, don Andrés, no es un conjunto de teorías allá, no son cifras que tienen significado en lo social. Tome usted el ejemplo del municipio de Quito hoy. El municipio de Quito tiene que dotar de buses a la ciudad de Quito, pero por razones del riesgo país, el financiamiento no existe. Mire usted cómo esa cosa que hace años funcionarios del gobierno dijeron que era una entelequia, una cosa abstracta sin ningún valor, mire el impacto que tiene. Mira el impacto que tiene en el país. Ahora, economista, lo que ocurre es que usted ha sido crítico del modelo implementado por el gobierno de Rafael Correa.
en el orden económico. Entonces, uno dice, el gobierno tenía muchísimo dinero, tenía una gran cantidad de recursos y era muy entusiasta y generoso en emprender una serie de proyectos. Eso finalmente iba a la economía, de alguna manera desparramaba y llegaba a la economía de las calles, pongamos así. Y usted ve la proliferación que hay de centros comerciales, por ejemplo, la gran cantidad de vehículos que están atestando las calles de nuestras ciudades. Hay más celulares que seres humanos. Consumo, estábamos bien, que es de alguna manera la propuesta neoliberal, pues. Estábamos en plena existencia del neoliberalismo, desde el Estado que suministraba. La economía sana, que no tiene que ver con ideologías, sino con lógica. La economía sana tiene que promover un sólido crecimiento con estabilidad macroeconómica, porque si eso no se da, el impacto social de una crisis es un remedio peor que la enfermedad. Teníamos un crecimiento importante. Un crecimiento sustentado en que el Estado pasó de tener 25% respecto del Producto Interno Bruto como gasto a 45%. Entonces, si usted como familia le saca a la empresa más dinero del que le debe sacar y vive extraordinariamente bien durante unos años, la empresa después va a quebrar. Mire usted que el próximo año, ¿qué países van a decrecer en Latinoamérica? Van a tener graves problemas económicos. La Argentina, el Brasil, Venezuela y el Ecuador. ¿Cuál modelo usan? ¿Cuál discurso usan? ¿Por qué somos el único país exportador de petróleo en Latinoamérica que el próximo año no tiene crecimiento? Venezuela y el Ecuador, perdón, no lo van a tener. México lo va a tener, que es exportador. Colombia lo va a tener, que es exportador. ¿Por qué? No pesa el petróleo, quiere decir usted. Es decir, el petróleo pesa, pero no al punto de producirnos una recesión, porque esos países no han llevado su gasto público al nivel que lo ha llevado el Ecuador. No han tenido un conjunto de políticas que pongan una presión enorme para generar un desequilibrio macroeconómico que nos llevan al problema donde estamos. Pero esos desequilibrios, le repito, no son entelequias, no son teorías, son desempleo, son paralización, son baja del nivel de vida, son hipotecas que no se pueden pagar, son impactos sociales que desgraciadamente afectan siempre a los que menos tienen. Pero uno pensaría, con esa imagen que yo le planteé hace un momento de las calles atestadas, de los centros comerciales, de los celulares más que seres humanos, que el aparato productivo privado estuvo muy bien, creció también y tuvo ingentes recursos, tuvieron utilidades, tuvieron beneficios. Los empresarios estaban felices. En la conferencia que di en el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo en la Universidad Espíritu Santo, a la cual estoy vinculado y dirijo el centro, en esa conferencia expliqué que el país tenía tres grandes adicciones: las clases populares a subsidios, la clase media a gran crédito que no existió en el pasado, y los sectores empresariales a utilidades fáciles que venían de este enorme gasto público. Pero el mensaje lo dirigió el modelo económico. Yo le hago a usted una pregunta. Si esa corbata, y dígame sinceramente, costara $1, ¿cuántas tendría usted? Muchísimas corbatas. Muchísimas corbatas. Hay un mensaje. El mensaje que mandó el modelo con este gasto hipnotizó a la gente, la adormeció, le produjo adicciones y hoy estamos despertando. Felizmente, el petróleo nos ha pegado hoy y no 3 años después, en que la enfermedad habría sido mucho peor. Felizmente hoy nos despertó, pero repito, con $45 el barril,
cuando yo fui vicepresidente de la República, habría dado una fiesta con champán francés. Ahora, pero volviendo a estos tres pilares beneficiados, digamos, o consecuencia del modelo que usted ha señalado, los sectores populares con subsidios, los sectores medios con créditos y los sectores altos con utilidades. En el caso puntual del segundo segmento, que digamos es la clase media, con créditos. Bueno, eso permitía tener probablemente un bazar, tener probablemente una peluquería, hacer un crédito para llevar una cevichería, hacer una vulcanizadora, no sé. Pero usted les puede dar más crédito todavía, equilibrando la economía y trayendo inversión extranjera, no haciendo que ese crédito y ese crecimiento venga de una inyección del gobierno que nos pone en los riesgos que nos ha puesto ahora. Usted puede, en Panamá, hay lo mismo. Hay una gran inversión extranjera, hay el mismo consumo, crecimiento. Sí, no ha habido una política social tan buena como en ciertas áreas ha habido en el Ecuador, pero esta política social del Ecuador se puede desbaratar toda hoy por falta de recursos. Consecuentemente, se debió haber previsto lo que podía pasar. No se podían tomar estos riesgos. Y los riesgos se los han tomado innecesariamente, porque si se entendía todo ese océano infinito de recursos que hay en el mundo que pueden venir a invertirse en el Ecuador y se los atraía, no habría sido necesario crecer el gasto público a donde se lo creció. Se podía tener el mismo y mayor nivel de crecimiento, consumo y bienestar sin los riesgos de ahora. Ahora, en la figura de la fiesta con champaña, en fin, me parece que eso es lo que ha ocurrido durante estos años de administración. Hemos tenido una bonanza y había un entusiasmo enorme. Fíjense que enviamos 2 satélites al espacio. Entonces uno dice, vamos a entrar a la era espacial. Se pulverizaron creo que a las 48 horas y está en el basurero espacial. Y así había un entusiasmo, de modo tal de que la bonanza estaba en ese orden. Pero los recursos, ¿a dónde tenían que dirigirse? Se dirigieron a las escuelas, a las carreteras, a la salud. Probablemente la exigencia que se hace es de crear estos fondos para atender emergencias. Pero ¿a dónde tenía que irse ese dinero desde su lectura? Desde mi lectura tenía que dirigirse obviamente a muchas de las áreas donde sí se ha dirigido. Pero esto no quiere decir que la forma en que vinieron los recursos sea la correcta. Cuando se habla, pero por favor, si todo es inversión, uso el mismo ejemplo que usé en el debate. Usted sabe que si este canal invierte 150 millones de dólares, va a quebrar. Y usted me puede decir, pero es inversión. Si un padre de familia invierte más allá de sus capacidades en una casa de lujo, es inversión. Claro, está ahí. Pero va a quebrar. Y la familia va a pasar días terribles. El problema es no entender que todas las cosas en las cuales el gobierno ha invertido, de todas las cosas en las cuales el gobierno ha invertido, muchísimas, se pudieron hacer con gestión privada. Muchísimas se pudieron hacer con inversión extranjera. ¿Qué hacía usted con la plata que tenía? Ya porque se apareció la Virgencita, lo que sea, pero llegó el dinero. ¿Qué hacía usted con ese dinero? Usted genera un fondo para estar protegido en un caso como este. Y tenía, con la inversión extranjera, las mismas inversiones que hoy tiene. ¿Acaso una hidroeléctrica no se puede hacer con inversión extranjera? Bueno, pero esa es la propuesta esta de privatización de la propuesta neoliberal que finalmente nunca se logró hacer. Pero si hoy, a través de las asociaciones público-privadas, el propio gobierno las está proponiendo, pues. Lo cual quiere decir que algo de razón hay en esto. Por lo menos la mitad. Ahora, la propuesta, ¿usted cree que China es neoliberal? No. ¿Y China no ha sido la campeona de atraer inversión extranjera? Y privadas, ¿no? Y privadas. ¿Qué hace la China? Atrae inversión extranjera. ¿Cuál es el costo financiero de la inversión extranjera? ¿Le puedo preguntar? 0. O sea, si es que va un inversionista a China, pone su dinero. No tiene ningún costo pues, está poniendo su dinero. Ese capital que ingresa a la China, 0. La China tiene reservas y con esas reservas viene al Ecuador y le presta plata al 8 o al 9%. ¡Qué gran negocio! Pero ¿por qué no aprendemos de ellos? Claro. Nos hemos súper endeudado con la China. Les hemos entregado a la China toda la obra pública. Copiémosle pues las cosas buenas. Y claro, además le ponemos el impuesto del 5% cuando quieran sacar sus utilidades o sus beneficios. Es que ese no es un impuesto a cuando usted quiera sacar, es cuando quiere entrar.
cómo un país dolarizado que necesita los recursos del mundo, que tiene que estar conectado con un cordón umbilical con el mundo para tener desarrollo, para resolver los problemas sociales, ¿cómo puede poner un impuesto? Y hablemos, señor, los problemas sociales, la inmensa mayoría de problemas sociales son problemas económicos. Yo entiendo, por ejemplo, que una alta tasa de rompimiento de matrimonios es un problema social. El bullying en las escuelas es un problema social. El alcoholismo en Suecia es un problema social. La falta de vivienda es un problema económico y de gestión administrativa. La falta de salud es un problema económico y de gestión administrativa. La falta de educación es un problema económico, porque con recursos pero tampoco usted lo puede hacer. Los países industrializados, los países desarrollados que han resuelto estos temas que usted ha referido, siguen teniendo altísimas tasas de suicidios, los problemas de las desavenencias conyugales son sociales. Esos son problemas sociales. El alcoholismo, Esos drogas, son problemas sociales. violencia. Claro, Estados Unidos, esos son problemas va un loco sociales. y dispara en una escuela. ¿Por qué? Porque son problemas sociales que no se resuelven sencillamente diciendo aquí tengo dinero. La vivienda, usted tiene recursos, la economía crece, usted tiene una economía sana, se preocupa de que la economía se salga de la politiquería, se vuelva estable, tenga objetivos nacionales que trasciendan a los gobiernos. Esa economía sana crece, genera recursos, va a ir resolviendo. Esa es la mejor política social para atender a los pobres. Vamos a ir a la publicidad, tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante para una segunda parte de este diálogo con Alberto Dajic. Sigan ustedes con la señal de Canal 1. Vamos bien, ¿ah? Bueno, ya hemos revisado y analizado aquello que ha ocurrido y que ha creado o ha provocado de alguna manera estas dificultades, y vamos a continuar uniendo algunos elementos del pasado y los desafíos del futuro. Economista, usted ha planteado una interesante iniciativa que al parecer tendría cierta aceptación en algunas esferas de gobierno, y es la posibilidad de incorporar, de incluir en el esquema de funcionamiento de la economía para el tema de la balanza, y es el timbre cambiario. Yo le he escuchado en un par de oportunidades a usted en sus intervenciones, en sus conferencias sobre esto, pero me cuesta trabajo entender, no es tan fácil, o será que yo mismo no entiendo. A ver, don Andrés, esto es un tema técnico. La primera cosa es que el nombre es irrelevante. Porque timbre parece impuesto. Sí, no es un impuesto. Ya está. Lo último que debe ser es un impuesto. Lo último que debe pasar es que esté de por medio la parte fiscal. Esto no es un impuesto. Es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que tampoco es una cosa para que los importadores tengan que buscar exportadores y hacer un acuerdo. A ver, yo puedo importar si a mí un exportador me da divisas. Todo lo contrario. El sector externo ecuatoriano está cargado con una serie de distorsiones que hay que eliminarlas. Cupos, cuotas, usted sí puede importar, usted no puede importar, no. Hay que unificar todo con un solo nivel arancelario y establecer en común acuerdo entre sector privado, sector financiero y Banco Central, en una unidad de criterios, un volumen de importaciones que se vaya subastando públicamente semana a semana. El valor de esa subasta genera un premio y ese premio hay que distribuirlo al sector exportador, es así de simple. Y no puede dejar de pagar también el sector público ese premio. ¿Por qué? Porque el sector público tiene que entender que hay escasez y no puede tener un costo de importación más barato que el sector privado, porque entonces estamos produciendo los desajustes que son los más importantes de evitar, que se llaman precios relativos. Yo no puedo hacer que para el Estado sea relativamente más barato importar que para el sector privado. A ver, para entender, yo soy importador, voy a importar la corbata que refirió hace un instante y voy a gastar $100 en importar esa corbata. Para yo poder importar tengo que tener un par, un coteja, No tiene que tener. No. Entonces, jamás. Voy al mercado, hay un cupo que se subasta públicamente
y tomo un y cupo ese de ahí. cupo, digo, yo necesito $102.000, por ese cupo de 102.000 hay un premio esta semana. Pago el premio y eso se lo distribuye. Y el premio se distribuye a los exportadores. A los exportadores. Punto. Y no hay intervención de nadie, no hay un Estado que controle cambios, no. Ni hay un impuesto para pasárselo al Estado. Hay una manera de decirle al sector exportador, usted tiene un costo. Cuando usted importa, como usted es exportador, pero usted también importa, y a usted, yo he estado con mi política de aranceles, le he ido subiendo y subiendo el costo de lo que usted importa. Voy a buscarle un mecanismo creativo, temporal. Esto es temporal. Temporal, para compensarle el problema. ¿Y por qué digo temporal? Porque hay que ir ajustando esta economía a su realidad para que haya un equilibrio en el sector externo, fundamentalmente reduciendo al Estado, atrayendo capital extranjero que nos compense la falta que tiene la cuenta corriente por la balanza comercial, compensarla, lograr equilibrio e irlo desmantelando, porque usted no quiere tampoco que esto sea una cosa permanente. Y explicaré después al país las razones técnicas que no son pues sencillas para que se entienda el por qué esto no puede ser permanente. Ahora, economista, las importaciones siempre son más, ¿no es verdad? Y las exportaciones, salvo si sumamos el petróleo, pero no es este el caso. Si usted comienza a importar y las exportaciones comienzan a bajar, va a haber siempre este desfase entre lo que más importa y lo que menos se exporta. Y esta propuesta suya nunca se va a equilibrar. Pues. Sí se equilibra, el sector privado se ha equilibrado, y usted recuerde la crisis de 1986, cuando yo era ministro de Finanzas, cayó a 6 el petróleo. ¿Y qué le propuse al país? Sacar las divisas del Banco Central a un mercado libre y que el mercado la equilibrara. Me dijeron que el dólar se iba a disparar. Se mantuvo estable porque simultáneamente a flotar la moneda y desincautar las divisas, tuvimos una política fiscal coherente. Había una coordinación en ese momento entre Banco Central y Ministerio de Finanzas. Hay otro rubro que genera siempre inquietud y que hay que manejarlo con mucho cuidado, que es el tema que tiene que ver con el sistema financiero. Usted ha señalado en varias de sus intervenciones que advierte, y así lo reflejan las cifras, una disminución de los depósitos. Primero, ¿por qué se produce eso? Y segundo, ¿cuál es la consecuencia? ¿De qué modo eso va a afectar a la economía? A ver, se produce, como lo predije en la Universidad Politécnica Litoral en el mes de junio, donde se me dijo que yo sembraba pánico. Las cifras están demostrando que no sembré ningún pánico, que era la realidad lo que yo estaba diciendo. Se produce por el déficit del sector externo. En una economía dolarizada, donde usted no tiene capacidad de imprimir moneda, un déficit del sector externo le va a meter un golpe en los medios de pago. Va a tener ese efecto final. Es un tema técnico, mecánico. Sí, pero de sentido común un poco, porque si es que no tengo plata por efectos del ingreso, por ejemplo el petróleo en este caso. Así es. Los bancos se van Así es. Por eso es que en una economía dolarizada, dado que una caída de los medios de pago produce una disminución ¿de qué? Del crédito, y el crédito es producción, y la producción es empleo, y el empleo es resolver la más fundamental necesidad del ser humano, que es tener una vida digna, un ingreso. Por eso el grave impacto social de las recesiones, por eso el grave impacto social de esa cosa que está ahí en la nube, que se llama balanza de pagos, que no la entiendo bien. Pues ese hueco ahí me produce caída de los medios de pago, me produce restricción del crédito y me afecta el empleo y la vida de los más pobres. No puedo arriesgar el déficit en la balanza de pagos, no puedo eliminar los fondos de estabilización que me protegen, tengo que tener una política de gasto prudente, pero volvamos al tema de los bancos. Los bancos han tenido esto, pero han sido un modelo en estos meses de prudencia. Hay que felicitar a la banca ecuatoriana, agradecerle la prudencia con la cual ha manejado la liquidez. Ha contraído el crédito, produce recesión, pero eso es un escenario menos tétrico que una banca que no esté sana. Por lo tanto, la banca ha actuado bien. Ahora, esta recesión se hubiese podido evitar si es que hubiéramos tenido el fondo de estabilización y si es que
La respuesta, revise usted, por favor, la mesa redonda de la Politécnica en el mes de junio, cuando dije que había que agarrar el toro por los cuernos rápidamente. Si la respuesta hubiera sido rápida, se va al Fondo Monetario, se consigue un acuerdo, se consiguen recursos, se los pone en la reserva, se comienza a reorientar la economía, se titulariza, se recupera el riesgo país, se lo baja, se atrae inversión extranjera, se tiene un lenguaje conciliador. Se toma decisiones, se toman decisiones. Porque no pasa nada, la crisis está se maneja la crisis, no hay crisis. Se maneja la recesión. Ahora, a mí me preocupa lo del sistema financiero porque usted señaló que se ha retirado no hay depósitos por 3.000 millones de dólares y que eso está bajando. ¿Puede llegar un momento en que no haya dinero? No, porque la economía tiene una estabilización automática, que ya llega un momento en que ya. De ahí ya no baja. Ya la gente sabe que ya no hay más de dónde sacar, ya hay ese mínimo para las transacciones básicas, se queda ahí. Si los bancos han sido prudentes, manejan esa menor liquidez. Pero el problema no es ese. El problema es que una contracción así del crédito es tremendamente recesiva, que es lo que he venido insistiendo. Evitemos un escenario como el de Grecia, evitemos un escenario como el de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 9 años en recesión. Nosotros, 9. para entender un poco estos términos, nosotros estamos en recesión, sí, en contracción, en recesión, crisis, en recesión. Las tres palabras son correctas. Usted, que es un ciudadano bien informado, ¿qué leyó usted hace poco del índice de precios? ¿Ha caído o ha subido? Ha caído. Ha caído. Ha caído. Uno diría que bueno, están bajando los precios, y ¿no? Cuando los precios tienen, y usted no es economista y le pregunto, y la gente del pueblo lo sabe, ¿es fácil que suban o que bajen? ¿Que suban? Que suban es muy fácil. La teoría económica nos enseña que la tendencia a subir ante cualquier desajuste es mucho más fácil que la tendencia a bajar. Para que bajen los precios, ¿qué tiene que darse? Que ya hay una situación tan recesiva que la gente comienza a desplomar esas disminuciones que podrían parecer como exitosas en el sentido de que la inflación no está subiendo, de que está más bien es la prueba incuestionable de una recesión. ¿Cuánto pesa en esto? Porque tenemos que hablar el tema del presupuesto general del Estado. Usted sabe que ahora mismo ya hay una proforma al interior de la Asamblea Nacional y se está discutiendo. El presidente de la República, en el programa que estuvo con ustedes, cometió, me parece, un lapsus y dijo que para el presupuesto del 2016 se iba a establecer 25.000 millones de dólares. Me parece que esa era una noticia de un impacto tremendo. Se va a contraer casi 11.000 millones de dólares, pero parece que fue un lapsus porque luego se corrigió. ¿Cómo entender el presupuesto en esto? La proforma. Mire, hay medicinas que cuando usted las toma, no las puede dejar de tomar de golpe, no las puede cortar. Tiene que ser gradual. Claro. El gasto público nocivo, que ha llegado a 45% del Producto Interno Bruto, tiene que reducirse. Usted no lo puede llevar al nivel que debe llegar en un año. Para eso es que usted recurre a los organismos internacionales para obtener recursos e ir manejando en el tiempo con el menor impacto social la reducción que usted tiene que hacer. Cambiando el modelo, reorientando la economía, fortaleciendo la relación con la empresa privada, confiando en que la empresa privada es la que debe producir riqueza y la única que produce realmente riqueza en el largo plazo, sin los despilfarros y desperdicios de los gobiernos de todas partes del mundo. Recordemos esa famosa frase de Milton Friedman cuando dijo, Premio Nobel de Economía, que si al gobierno federal de los Estados Unidos le daban a administrar el desierto del Sahara, en 5 años habría escasez de arena. ¿Verdad? Entonces, cuando se cambia el modelo, se reorienta, se despolitizan los grandes temas económicos, se blinda la dolarización que la quiere el pueblo ecuatoriano, que nos unifica, se establecen las reglas para que esa dolarización esté siempre sana, solvente, genere confianza, traiga capital extranjero. Entonces ahí el país va a poder tener, como lo han hecho los tigres asiáticos, como lo han hecho los países de éxito a través de la historia, un crecimiento estable,
permanente y la solución de sus problemas De modo sociales. que esa disminución de dinero en el sector público a través de estos recortes que evidentemente ahora se están definiendo en el presupuesto general del Estado tienen que ir gradual. No puede ser tampoco una cosa muy brusca porque eso traería complicaciones de orden social. Pero para eso se requiere la asistencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Usted dice entonces que hay que llamar ya de urgencia, ahora mismo, al Fondo Monetario. A ver, yo digo lo que he dicho en muchas ocasiones. Si hay un lugar en el mundo donde se puede obtener la cantidad de recursos que se puede obtener en el Fondo Monetario, que además acompaña un paquete con otros organismos crediticios multilaterales, que además recupera el riesgo país, nos permite entonces acceder al mercado de capitales y que nos da una credibilidad y confianza para salir adelante. Si todo eso usted lo consigue en otro lugar, el Fondo del Mar, Hong Kong, Budapest, los monjes del Tíbet, el desierto del Sahara o el Serengeti o donde usted quiera, vaya allá. Pero si no hay otro lugar, vaya al fondo. Bueno, no nos queda más. Somos miembros del fondo, tenemos acciones en el fondo, participamos, o sea, hay capital ecuatoriano en el fondo. Vamos al fondo. ¿Que hay que negociar bien? Hay que negociar bien. Es como un destino maldito, podrían decir la gente que está cercana al régimen al señalar que no nos queda más remedio y que tenemos que someternos al fondo y que el fondo nos va a dar la receta que tenemos que cumplir y que después de 13 meses tendremos que firmar la carta de intención y que van a haber los ajustes en los precios de los combustibles, que va a haber la eliminación de los subsidios, que va a haber un paquetazo tributario. Ya se me viene la... No, señor, no es necesario. Usted tiene que negociar bien y no necesariamente usted va a quitar a los más pobres los subsidios. El Fondo Monetario no le va a exigir eso. Si los subsidios se los están llevando muchos, las clases más altas. Y el propio presidente de Petroecuador dijo en un programa que eran subsidios perversos. Pues si un funcionario de gobierno dice que son subsidios perversos, si economistas que pueden llamarse de izquierda como Eduardo Valencia han sacado un estudio y otros han sacado un estudio en el cual prueban que se lo llevan los subsidios las clases más pudientes, ¿por qué no actuar? Es un tema al cual, al igual que el del Fondo Monetario, en el Ecuador tenemos que quitar una serie de mitos, despolitizar grandes temas para que el Ecuador pueda crecer, para que pueda crecer sanamente y resolver sus problemas sociales. Ahora, estas recetas, estas imposiciones de fondo, usted dice que hay que aprender a negociar, en fin, conducen finalmente a esto que hemos asistido muchos de nuestra generación, que es a los paquetazos. ¿Usted cree que estamos ya a punto de que el presidente de la República cualquier rato aparezca en una cadena de radio y televisión a las 20 horas en el momento de mayor sintonía, les diga ecuatorianos, tenemos que ajustarnos el cinturón, para no decir en la correa, y tenemos que asistir a estos y estas medidas traumáticas, o no es así? Yo creo que traumático es lo del Puerto Rico, 9 años de recesión. Yo creo que traumático es lo de Grecia, donde se hizo gran ruido, un plebiscito, que no sé qué, que el plebiscito ganó y que ya están con una huelga general. Eso es traumático. Eso es más grave, dice usted. Bueno, Grecia, para su información, en 5 años bajó su Producto Interno Bruto en casi 30%. Dígame. ¿El crecimiento bajó? No el crecimiento. No. Es más grave. Más grave. Usted producía 100. El valor de su producción era 100. 5 años después, 70. O sea, eso es como que usted diga, para un ejemplo simple, el país somos usted y yo. Usted produce 100 corbatas y yo produzco 100 copas. Dentro de 5 años usted produce 70 y yo produzco... Nos achicamos. 70. Claro. Eso es dramático, cuando no se actúa a tiempo, igual que Puerto Rico. Ok, tengo que ir a una pausa y volvemos en un instante para continuar dialogando con nuestro invitado, el economista Alberto Dajic Garzós. En un instante.
Vamos a la tercera parte del programa y vamos a destinar estos minutos finales para quizás algunos elementos propositivos de modo de enfrentar esta dificultad que estamos asistiendo. Tratamos algo rápidamente hace un momento, economista, en el sentido de que el gobierno está llevando adelante esta propuesta de alianzas público-privadas. El entusiasmo, en fin, que se planteó inicialmente cuando el asunto empezaba a discutirse en la Asamblea, como que se ha ido diluyendo. No olvidemos que el régimen también propuso el tema de cambiar la matriz productiva y había una gran cantidad de ofensivas, de campañas alrededor de eso. Todas estas propuestas que tienen que ver un poco en la línea quizás del pensamiento suyo, se estrellan con una realidad que es el escenario en el que estamos viviendo. Mucho de lo que usted está planteando probablemente se puede hacer, pero siempre y cuando tengamos una atmósfera, un escenario que sea propicio. ¿Usted cómo ve eso frente a las privatizaciones, por ejemplo? A ver, ojalá me equivoque, quiero equivocarme, no veo gran futuro en las alianzas público-privadas, al capital. Cuando usted es de este tamaño en el mercado financiero mundial, microscópico, como lo he explicado y lo expliqué muy bien en esa conferencia de la Universidad Espíritu Santo, y el documento escrito estará en la página web de la universidad y la conferencia está ahí para quien la desee ver. Cuando usted está tratando de atraer ese inmenso capital que hay en el mundo, usted no dice, usted viene bajo mis reglas. Por favor, las reglas las pone el mercado de capitales del mundo. Entonces aquí, que tiene que venir traído por una persona de 1,80 m, en terno negro, de 3 a 5 de la tarde para lo que yo digo, no. Tiene que estar abierto para todo, el país necesita inversión extranjera. Las condiciones de confianza son fundamentales. Usted puede tener la mejor política económica. Si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica, los países no se desarrollan. Hay casos de extraordinariamente buena política económica en la historia de la humanidad. Falta de seguridad jurídica, no funciona en el largo plazo. Entonces, esto tenemos que recuperar en el Ecuador. Hay que tener un discurso conciliador. Hay que entender que el gobierno necesita de la empresa privada y el sector productivo necesita el gobierno y que ambos necesitan del mundo. Nos hemos preocupado con ese impuesto del 5%, por ejemplo, de que no salga una partícula microscópica y hemos evitado que entre millones, trillones de dólares que hay en el mundo. Solamente un banco, el JP Morgan, maneja 2.3 trillones de dólares en riqueza encomendada por terceros, no en depósitos, pero inversiones, en mandato. Ajá. Para, a ver, invierta aquí, invierta acá, le aconsejo aquí, vaya allá. 2.3 trillones. Y aquí nos hemos preocupado de que no salga un pedacito de hoy por hoy, ni siquiera 30.000 millones. No tiene sentido. Pero lo más importante es que el Ecuador es fácil sacarlo adelante. Esto no es más difícil que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ni más difícil que el Ecuador con 17 dólares de petróleo y una guerra como la tuvimos con el Perú. Y salió. A ver, ¿cuáles son esas 3 o 4 ideas que usted podría plantear? Ya lo he explicado, comenzar con un acuerdo con los organismos internacionales, un sólido paquete crediticio que nos reestructure la economía, utilizar el mercado de capitales para titularizar, para atraerlo, eliminar el 5% y abrirse de verdad al capital extranjero, proceder a desinvertir activos del Estado, buscar para las grandes centrales hidroeléctricas y lo que el Estado no debe tener, quien invierta en eso, obviamente bien eso es negociado. Una privatización, ¿no? Sí, por supuesto, para bajar el tamaño del Estado. He explicado también el tener titularizaciones para los organismos seccionales para impulsarlos en su desarrollo. Lo del timbre cambiario que dijo. Lo del timbre cambiario y la simplificación de todo el perverso esquema que existe de asignaciones. Mire usted un caso, el Ecuador está produciendo televisores. Es más caro traer un televisor desarmado que traerlo armado. Repito esto ante el pueblo ecuatoriano a través de este canal y de este programa. Pero entonces, ¿qué es lo que propone en este ejemplo del televisor? De que no puede haber... ¿Traerlo armado, dice usted ya? Por supuesto, y eso se logra cuando los aranceles no sean altísimos
para un televisor armado, o estén prohibidos y no se le ponga aranceles, o se le pone aranceles mucho más bajos al televisor desarmado. Pero el desarmado le va a dar trabajo a los ecuatorianos, porque vamos a tener que contratar a un grupo de gente a que armen el televisor. También usted le quita trabajo a los almacenes que venden los armados. No, porque yo los armados que ya los ensamblé aquí, voy a dejarlos en el... Ese es el argumento que liquidó a la América Latina en los años 50 y en los años 60 con el modelo de sustitución de importaciones que provocó ser un fracaso. Porque usted está quemando billetes. Por último, usted cobre el impuesto a los televisores importados, y con eso se puede generar fuentes de trabajo. Primero consuma lo local, consuma lo nacional, hagamos un esfuerzo para que las empresas productivas ecuatorianas sean buenas. El objetivo de un sistema económico no es proteger al productor por encima del consumidor. Consumidores somos todos. Productores, hay un sector, hay otro sector. Esos productores tienen que velar por la eficiencia, por la productividad, por bajos costos, porque finalmente todos somos consumidores, no todos somos productores. Privilegia usted al consumidor, pero el productor genera trabajo, pues. El productor genera trabajo, pero genera trabajo en base a lo que el consumidor consume. No genera trabajo, ni debe generarlo, en base a utilidades monopólicas, en base a privilegios e ineficiencias, en base a quemar billetes, como significa es quemar billetes, traer desarmado algo que armado vale menos para rearmarlo aquí. Eso no tiene ninguna lógica. No al tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El tratado de comercio con Europa está apretado, está con dificultades. Por Dios, que no vengan estos tratados, porque de lo contrario nos quitan la producción local. Nosotros no vamos a poder competir con los productos que vienen de Europa. No tenemos posibilidades, porque los europeos tienen una industria tan poderosa, los americanos tienen un subsidio al sistema agrícola. Nuestras zanahorias, nuestras lechugas no pueden estar en las mismas estanterías europeas o norteamericanas. Todo se negocia. La pregunta es por qué la inmensa mayoría de países del mundo, inmensa, busca y consigue acuerdos de libre comercio. ¿Por qué la cuenca del Pacífico es una realidad y el Ecuador no está? ¿Son todos esos países ciegos? ¿Todos esos países están destruyendo sus sectores productivos o nosotros estamos equivocados? El Fondo Monetario Internacional, la salvación. No, el Fondo Monetario Internacional, primer e indispensable paso dentro de un gran programa, muchos de cuyos elementos los hemos analizado en este programa televisivo, un programa económico que saque al país adelante. Lo expresé en la conferencia de la Universidad Espíritu Santo, di 21 sugerencias al país, ahí están, un programa así, en un año pone este país en una muy firme ruta de crecimiento. ¿Usted es partidario de Macri o de Scioli? Yo soy partidario ferviente de que la economía ecuatoriana se recupere. Señor economista, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Una pausa y volvemos para despedir el programa. Quiero agradecer entonces la presencia aquí en el estudio de Canal 1 del economista Alberto Dajic Garzosi, ex vicepresidente de la República. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de la pantalla. Dejo constancia que lo dicho en el transcurso de este programa es de exclusiva responsabilidad de nuestro invitado. Felicidades, Ecuador. Hasta el próximo fin de semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.